La Revolución de Abril de 1965 fue un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares, con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. En ella se produjo una alianza de clases, entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. Esencialmente fue una revolución democrática, en el sentido de que la misma no perseguía, como maliciosamente argumentaron los norteamericanos, establecer un régimen socialista o comunista. En realidad, el control de la revolución políticamente hablando, estaba en manos del Partido Revolucionario Dominicano, a pesar de la presencia de los partidos de izquierda, como el 14 de junio, el PCD, el MPD, y otros. Asimismo, el control militar, de la misma estaba en manos principalmente de los militares y oficiales a cuya cabeza se encontraba el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, quien naturalmente no era en esos momentos, comunista ni nada parecido. Asimismo, fue una revolución popular en cuanto a sus bases sociales. Una característica de la Revolución de Abril fue que la misma estuvo localizada, concentrada en la ciudad de Santo Domingo. Es decir, que la misma no se expandió hacia los pueblos del interior del país contrario, muchos revolucionarios y personas simpatizantes del gobierno de Bosch, llegaron del interior a la capital, para participar en los eventos. Lo anterior significó, que los conspiradores tanto balagueristas trujillistas como los del Partido Revolucionario Dominicano, jamás pensaron en organizar una revolución popular nacional, para derrotar al triunvirato. Se sobreentendía, que se trataba de un simple golpe de Estado. Pero, tal y como dijimos anteriormente, las contradicciones provocadas a la hora de decidir la forma de sustitución el derrocado gobierno, motivaron la conversión de la conspiración, en una formidable insurrección popular, a favor del regreso de Bosch al poder sin elecciones. Ahora, la forma de organización política y militar que se estableció en el bando constitucionalista, fueron los llamados comandos. Estos estaban integrados por civiles armados y militares constitucionalistas, y fungían como órgano de poder. Lo mismo operaban en diferentes zonas geográficas controladas por los partidos que apoyaban el regreso de Bosch sin elecciones. Desde el punto de vista de su composición social, los comandos estaban conformados por sectores pequeños burgueses y obreros sumamente radicalizados. Los comandos constitucionalistas estaban subordinados militar y políticamente a la dirección burguesa populista del Partido Revolucionario Dominicano y al alto mando constitucionalista a cuya cabeza se encontraba el coronel Caamaño, quien además fue elegido presidente de la República en base a una sugerencia y con la aprobación del profesor Juan Bosch. Sin embargo, tal subordinación no implicaba, naturalmente, que los comandos representaban un auténtico poder popular. De forma pues, que la base de sustentación del gobierno constitucionalista, eran los sectores militares, la burguesía populista, la pequeña burguesía radicalizada, sectores obreros y sindicales. Causas de la Revolución de Abril del 1965. Bosch y Balaguer organizaron una conspiración cívica-militar, en la cual militares jóvenes y de baja graduación, vinculados al Partido Revolucionario Dominicano, pero con una conciencia democrática y constitucionalista, se unieron con militares trujillistas balagueristas como el llamado Clan de San Cristóbal, encabezado por Neini Barce Hijas y que respondía al liderazgo del Dr. Balaguer. La conspiración fue develada, el 24 de abril de 1965, pero simplemente ya era muy tarde para el triunviro Donald Real Cabral, el cual fue apresado por oficiales que horas antes, lo apoyaban. En esta coyuntura, se aceleran las discusiones y negociaciones entre los bandos militares que coadyuvaron al derrocamiento del gobierno. La contradicción surgió precisamente, porque los militares trujillistas balagueristas, desconocieron los acuerdos políticos, y se negaron a aceptar el gobierno de Bosch, sin elecciones. Precisamente esas descendencias fueron la causa principal para que un golpe de Estado, se transformara rápidamente en una revolución. Hechos principales de la Revolución del 1965. Los militares jóvenes, encabezado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, tomaron la histórica decisión de distribuir armas entre la población civil, miembros de los partidos de la izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano. Así se organizaron los llamados comandos, forma de organización militar, propia de las guerrillas urbanas. La guerra civil para el 25 de abril de 1965, era un hecho indetenible.
Dos bandos enfrentados, los constitucionalistas, cuyo objetivo militar era destruir al viejo ejército nacional trujillista, el cual estaba controlado en su totalidad, por los militares trujillistas balagueristas. En cuanto al objetivo político, se trata simplemente de restablecer el gobierno de Bosch sin elecciones. Un hecho interesante que hay que mencionar, fue la conversación sostenida por un grupo de militares constitucionalistas, encabezados por Francisco Alberto Caamaño, con el embajador norteamericano Tapley Bennett, a quien se le solicitó su mediación, justamente para evitar la guerra civil. Este, sin embargo, se limitó a decirles a los constitucionalistas que se rindieran para evitar males mayores. Indignados, los militares constitucionalistas se dirigieron de inmediato a la cabeza del puente Duarte, pues las tropas de Cefa dirigidas por el coronel Elías Wessing y Wessing, se dirigían al centro de la ciudad con la intención de tomarla y derrotar a los constitucionalistas. La batalla del puente Duarte en la revolución del 1965. La batalla del puente Duarte fue una de las más sangrientas, pero al final de la misma, las tropas reaccionarias de Wessing y Wessing fueron derrotadas y obligadas a volver sobre sus pasos. Fue tan formidable la participación popular, que muy pronto el aparato militar regular quedó virtualmente desarticulado por las acciones militares del pueblo en armas. Fue tomada la fortaleza de Lozama, en donde se encontraba la odiada Policía Nacional, en su versión de los cascos blancos. En el momento en que los constitucionalistas, quienes ya había derrotado en Santo Domingo a las tropas regulares, se preparaban para el ataque decisivo de San Isidro, la base aérea en donde se encontraban concentradas las tropas del Cefa, dirigidas por Wessing y el general Benoit, estos temerosos, solicitaron a los Estados Unidos su intervención militar, para evitar un supuesto peligro comunista. Segunda ocupación militar de EU. La segunda ocupación militar norteamericana a la República Dominicana, se produjo el 28 de abril de 1965. A nuestro país llegaron aproximadamente unos 42,000 soldados norteamericanos. El pretexto casi el mismo del 1916, a salvar vidas norteamericanas y proteger los intereses norteamericanos en la Rep. Tom. Además, el gobierno de Washington justificó la ocupación militar, señalando que se trataba de evitar la formación de una nueva Cuba en el Caribe. Los soldados norteamericanos se dedicaron a darle apoyo logística, e incluso a participar activamente en escaramuzas militares en contra del bando constitucionalista, el cual a partir de la llegada de los soldados norteamericanos se replegó a la zona colonial de la capital, o llamado Ciudad Nueva. En cuanto a las tropas del Cefa, dirigidas por Wessing y Wessing recibieron ayuda, pertrechos, etc. de los soldados yanquis. En aspecto político, los partidarios de Balaguer y cuya base de operaciones estaba en la base naval de San Isidro, instado por los ocupantes, tomar la decisión de proclamar la formación de un gobierno militar llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional, a cuya cabeza se encontraba el general Imbert Barreras. El gobierno de reconstrucción nacional esencialmente era un gobierno títere. Un gobierno que respondía a la política imperialista de Washington, y cuya finalidad era evitar por todos los medios el regreso de Bosch a la presidencia. En fin, era un gobierno rabiosamente anticomunista, formado por los Estados Unidos para manipular la política local. La presencia norteamericana finalmente obligó a los constitucionalistas a buscar una solución negociada a la crisis. En realidad, los norteamericanos intentaron en algunos momentos, particularmente en los meses de junio, de derrocar militarmente a los constitucionalistas, quienes se encontraban muy bien atrincherados en la zona colonial, como dijimos anteriormente, pero los ataques fueron rechazados, y muchos soldados norteamericanos cayeron bajo balas constitucionalistas. En esas condiciones, los estrategas norteamericanos comprendieron que tomar por la fuerza la zona constitucionalista, implicaría una cantidad extraordinaria de muertos, heridos y de destrucción de la propiedad. El hecho de que, como bien afirmamos anteriormente, la revolución de abril de 1965 no se expandió a la zona rural del país, salvo un intento frustrado en San Francisco de Macorís por parte de algunos revolucionarios, países de Latinoamérica, tropas del gobierno de reconstrucción nacional, decidieron inteligentemente, buscar como dijimos la salida negociadora. En los demás pueblos los comandantes militares se mantuvieron en la expectativa, controlando militarmente sus diferentes departamentos. En verdad fue un gran alivio para los marines la calma reinante en los pueblos del interior, donde los comandantes militares mantenían un control militar de los diferentes pueblos, manteniéndose al margen y a las expectativas. Al final, naturalmente se inclinaron a favor del gobierno de reconstrucción nacional, como era muy natural.
Es un hecho incontrovertible que la consecuencia más importante de la ocupación militar norteamericana fue que evitó el triunfo de la Revolución de abril de 1965. Y por supuesto, impidió el retorno a la constitucionalidad, aspiración máxima del movimiento. Es decir, que la derrota del movimiento constitucionalista se debió única y exclusivamente a la intervención desvergonzada y violatoria de las más elementales tomas de convivencia de las naciones del mundo y del derecho de las naciones. Pero, como siempre el derecho internacional, es en realidad el derecho del más poderoso a aplastar y dominar las naciones más pequeñas. Otra consecuencia, fue que acrecentó los ánimos en contra de los Estados Unidos, en amplios sectores de la población. Asimismo, la intervención militar de los Estados Unidos facilitó y condicionó el triunfo del Dr. Balaguer en las elecciones realizadas bajo tutela de las botas norteamericanas. Nadie hoy en día puede poner en dudas que la decisión de Washington había sido planificada con mucha antelación al estallido del 24 de abril de 1965. Por supuesto, que la celebración de las elecciones de junio de 1966 representaron el inicio de un proceso de reordenamiento y reorganización del Estado, el cual quedaría más fuertemente vinculado a los organismos interventores, como el Cuerpo de Asesores Militares, Agencia de Desarrollo, la CIA, entre otros. La Guerra de Abril en 195 finalizó después de muchas rondas de negociaciones, dirigidas por la OEA, la cual había integrado la llamada Fuerza Interamericana de Paz, donde participaron soldados de diferentes países.